Em, Buenas, esta es la segunda clase correspondiente a... es la segunda clase para la última materia para el examen, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy es competencia perfecta, solo en el corto plazo, y corresponde al capítulo 11 del libro del Frank, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de esta clase es comprender las decisiones de la empresa bajo el contexto de competencia perfecta. ¿Sí? Entonces, una introducción pequeña es que la teoría del productor, como la estábamos viendo en las clases pasadas, ¿no es cierto? Estudia cómo decide la firma, ¿sí? Qué cantidad va a producir y para esto, ¿no es cierto? Hay un problema en el cual nosotros queremos maximizar la producción dado un nivel de gasto, ¿no es cierto? Que es muy parecido, prácticamente igual, ¿verdad? A lo que se hace en teoría del producto, ¿sí? Entonces, em, que un productor solo le importe maximizar su producción, ¿no es cierto?, sujeto a que tiene una restricción de gasto, se ve como muy poco realista, porque al fin y al cabo, ¿no es cierto?, todo productor o toda firma lo que hace, ¿verdad?, es producir, pero bajo la lógica que eso le reporta utilidades, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a decir que que el productor se va a preocupar, ¿no es cierto?, netamente de que la producción le traiga cierta cantidad de beneficios, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, o en la materia que viene, ¿no es cierto?, vamos a estudiar cómo se comportan las empresas en un entorno en que ésta quieren maximizar su beneficio. Lo que vamos a hacer en realidad es estudiar eh, un modelo, ¿no es cierto?, bajo cierta cantidad de supuestos, ¿cierto?, que me permiten obtener resultados, ¿sí? Ahora, que esos supuestos sean realistas, ¿no es cierto?, o no, depende de cómo nosotros miremos, ¿no es cierto?, lo que estamos realizando. Hay muchos, por lo menos los supuestos que vamos a ver acá para competencia perfecta, hay varios que parecen muy realistas bajo ciertas condiciones y hay otros que necesariamente no se ven tan realistas, ¿no es cierto? Entonces eso hay que verlo, hay que pensarlo. Hay otros modelos que no asumen lo que estamos asumiendo acá, pero para esta vez, ¿no es cierto?, nos vamos a circunscribir en lo que nosotros vamos a ver como supuesto, ¿no es cierto?, como condiciones para que la competencia perfecta se lleve a cabo. Bueno, entonces, ¿qué le va a preocupar a la firma? A la firma le va a preocupar, ¿no es cierto?, los beneficios netos que le produce, ¿no es cierto?, eh, que le genera producir, ¿no es cierto? Y esto va a llevar a que tome una decisión, ¿sí? Y esta decisión va, no produzco en el corto plazo, sigo produciendo en el corto plazo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y como lo explicaba, ¿no es cierto? Para esto nos pondremos en un escenario de competencia perfecta y derivaremos condiciones de cómo las firmas actuarán, obviamente. Estos serán los fundamentos, ¿no es cierto?, de los modelos de equilibrio de oferta y demanda que veremos, ¿no es cierto?, en un ratito más, ¿sí? Entonces, em, primero vamos a definir qué son o cómo las empresas maximizan beneficios, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por beneficio? ¿Sí? Como lo expliqué anteriormente, asumiremos que las firmas maximizan su beneficio. Este beneficio, ¿no es cierto?, lo vamos a definir, como ustedes supongo que lo han visto siempre, que es ingresos totales, ¿no es cierto?, menos costos totales. Entonces, enseguida se pueden dar cuenta que cuando los costos totales, ¿no es cierto?, sean mayores que tus ingresos totales, bueno, los ingresos de la firma, ¿verdad? Eso va a implicar que tú vas a tener un beneficio negativo, ¿verdad? Y eso va a llevar a que las empresas tomen ciertas decisiones, que las vamos a ver enseguida, ¿cierto? Entonces acá lo único que hago es recordarte, ¿no es cierto?, de cómo tú deberías entender el beneficio económico, ¿sí? Y cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, que tiene con otras ramas, ¿no es cierto?, con otras ciencias que también consideran beneficios, ¿sí? Entonces, la única diferencia que existe entre los beneficios económicos y los beneficios contables es que
La gente de esas disciplinas como un contador, un ingeniero, un actuario, qué sé yo, también van a considerar ingresos totales menos costos, pero solamente, ¿no es cierto?, van a considerar los costos explícitos, ¿sí? Tú, ¿no es cierto?, como economista, también vas a tener que considerar los costos implícitos, ¿sí? Que son los costos de oportunidad, ¿sí? Es, por ejemplo, si una firma, ¿no es cierto?, tiene cierta cantidad de máquinas, ¿sí?, cierta cantidad de activos fijos, em, y está produciendo con esos activos fijos un costo de oportunidad importante a considerar por un economista, ¿no es cierto?, es agregar el costo de oportunidad por el, por el hecho de que tú estás produciendo con esa máquina y no la estás arrendando. ¿Sí? Ok. Entonces hay otras cosas que se discuten en el libro eh, para saber si este supuesto, ¿no es cierto?, es razonable o no. Me gustaría que tú pensaras, ¿no es cierto?, si existe gente realmente capacitada para llevar a cabo acciones que maximicen beneficios. ¿Sí? Hay mucha gente ¿no es cierto?, que ha estudiado economía o que no ha estudiado economía, que está en posiciones muy importantes, las cuales deben tomar decisiones, pero, ¿no es cierto?, que no tienen todos estos conceptos. Entonces, las decisiones que toman no son favorables para las firmas y esto hace que el mercado, que la industria, ¿no es cierto?, que el sistema se vea, ¿no es cierto?, empeorado, ¿no es cierto?, en vez de tener condiciones óptimas de desarrollo. ¿Ok? Ahora, em, para que se desarrolle la competencia perfecta tienen que haber cuatro supuestos claves, ¿sí? Cuatro supuestos que son eh, básicos, ¿no es cierto?, pero que son muy importantes. Entonces el primero es que las firmas, ¿no es cierto?, venden un producto totalmente estandarizado, ¿sí? ¿Y a qué quiere decir esto? Bueno, simplemente quiere decir que todas las firmas, ¿no es cierto?, para poder analizarlas bajo competencia perfecta, deben vender el mismo producto, ¿sí? O en su defecto, si tienen alguna diferencia estos productos, tienen que ser perfectamente sustitutos, ¿sí? No sé, si tú tienes, ¿no es cierto?, el mercado, ¿no es cierto?, la industria del arroz, pero hay arroz largo, arroz corto, qué sé yo, ¿sí? Vamos a pensar en el genérico, ¿no es cierto?, en arroz, ¿sí? Ahora, es un supuesto realista, bueno, ¿no? Es un supuesto no tan realista por lo que te acabo de explicar recién, pero, ¿no es cierto?, nos merece, ¿no es cierto?, cierto análisis, dado que nos sirve para empezar, ¿no es cierto?, en este camino de ver cómo, ¿no es cierto?, los productores, ¿no es cierto?, toman decisiones para poder entregarte una oferta. Después, en futuros, ¿no es cierto?, cursos tú vas a ver cómo los consumidores toman decisiones a través, ¿no es cierto?, de lo que les entrega el mercado, etcétera, ¿sí? Entonces, sí o sí, un supuesto que es un poco más, que es un poco más creíble, ¿no es cierto?, es que las firmas son tomadoras de precios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que las firmas toman el precio de mercado de un bien como dado. Esto quiere decir que la cantidad que ofrece cada firma no afecta a este precio, ¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, porque las firmas producen pequeña cantidad de insumos, o sea, pequeña cantidad de bienes, perdón, ¿sí? Entonces, o sea, pueden producir mucho, no sé, piensa en una firma que produce mucha cantidad de productos, pero esa cantidad de productos en comparación a todo, ¿no es cierto?, todo lo que se produce es muy pequeño, entonces no alcanzan ni siquiera en el precio, por eso son tomadoras de precio. Ahora, siempre existen excepciones, ¿no es cierto?, como por ejemplo Codelco, que sí o sí Codelco, dada la producción, no me acuerdo, 45, 40% del cobre que se produce es chileno, entonces sí o sí, ¿no es cierto?, va a incidir en el precio, ¿ok? Entonces, el otro supuesto, ¿no es cierto?, la otra condición muy importante es que existe una libre entrada y salida del mercado, ¿cierto?, con factores perfectamente móviles en el largo plazo, ¿sí? Entonces, lo único que dice este supuesto es que en el largo plazo las firmas pueden entrar o salir, ¿no es cierto?, de un mercado contratando los factores que ellas necesitan. Oye, pueden entrar y salir, súper importante, porque si tú estás viendo que estás con pérdidas, puedes salir rápidamente, no tienes costo de salida. Si tú ves que en un mercado, ¿no es cierto?, hay bastante beneficio, tú entras a ese mercado, ¿sí?, sin tener que pagar un costo por entrar, ¿sí? ¿Y qué sucede, ¿no es cierto?, con que pueden contratar factores perfectamente móviles en el largo plazo?
quizás ese, ¿no es cierto?, es un supuesto que es más bien moderado, ¿sí? Supongo que tú como firma no sé, en alguna región, eh, quieras contratar, ¿no es cierto?, mayor cantidad de insumo de trabajo, o sea, de mano de obra calificada, pero no existe disponibilidad de esta porque están muy lejos de la capital, ¿sí? O sea, es un supuesto que en algunas partes se cumple perfectamente, pero en otras no, ¿sí? Ahora, las firmas y los consumidores tienen información perfecta. Oye, este es un supuesto que casi siempre nosotros tomamos y simplemente dice que las firmas y consumidores conocen todas las oportunidades de negocios y precios de todos los bienes, de forma que siempre se toman las mejores decisiones posibles. O sea, yo, gracias, ¿no es cierto?, a información, ¿no es cierto?, que puedo encontrar, ¿no es cierto?, información que me están dando, ¿no es cierto?, que el sistema, que el mercado me entrega, yo puedo tomar ciertas decisiones. Ahora, lo que se asume es que si esa información no está gratis, ¿no es cierto?, es muy fácil conseguir, es muy barato conseguir esa información, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo que tengo información. Perfecto, ¿ok? Ya, ok. Entonces, dados estos cuatro supuestos nos permiten a nosotros decir que estamos en un modelo, ¿no es cierto?, en un escenario de competencia perfecta, ¿sí? Ahora, ¿cuándo, ¿no es cierto?, de qué forma, ¿no es cierto?, cómo las firmas van a maximizar su beneficio? En el corto plazo, ¿no es cierto?, la firma producirá la cantidad para la cual la diferencia, o sea, si yo sé, ¿cierto?, que mi beneficio es ingreso total menos costo total, ¿cierto? Yo quiero que esa diferencia sea muy grande, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Yo quiero que esa diferencia sea muy grande porque esa diferencia es mi beneficio. Y mientras mejore mi beneficio, ¿no es cierto?, mayor cantidad, ¿no es cierto?, estoy ganando, por lo tanto quiero que esa diferencia, esa brecha, como ustedes quieran verla, sea muy grande, ¿sí? Entonces, en un primer análisis, nosotros vamos a analizar, ¿no es cierto?, esto que les estoy diciendo de manera gráfica, y tomaremos la típica función de producción, ¿sí? La cual, ¿cierto?, al principio tiene retornos crecientes, ¿sí? Eh, crecientes y luego decrecientes, ¿sí? Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que tu función de costos, ¿no es cierto?, al principio, ¿no es cierto?, va a tener retornos decrecientes y luego crecientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, ¿no es cierto?, te está saliendo barato producir y acá te está saliendo caro producir, ¿sí? Entonces, dado esa función de costos, ¿no es cierto?, dado esa curva que tú tienes de costos, eh, va a generar una curva de costo marginal que en un inicio, ¿verdad?, va a ser decreciente para luego ser creciente, ¿sí? Entonces hay otra cosa que también vamos a analizar acá, dado que nosotros queremos ver cómo se maximizan los beneficios, ¿no es cierto? Entonces el otro agregado, ¿no es cierto?, es el ingreso total de la firma. Y bueno, este ingreso total se define, ¿no es cierto?, como P, ¿cierto?, tu precio por la cantidad que tú quieres producir. Entonces tú ves que este ingreso total depende de Q, ¿no es cierto?, y es una función lineal con pendiente positiva, ¿sí? ¿Y cómo se ve todo lo que dijimos en el gráfico? Hay que bajarme, ¿no? Simplemente se ve, ¿no es cierto?, como tu función de costos. Recuerda que tú empiezas de tu costo fijo, ¿no es cierto? Tu función de costo total tiene primero rendimientos decrecientes, ¿no es cierto?, y luego tiene rendimientos crecientes, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, dijimos que tu función, ¿no es cierto?, de ingreso total depende de Q, porque el precio, recuerda que es 1, ¿no es cierto? Una de las condiciones es que las firmas son tomadoras de precio, ¿sí? Entonces esto es simplemente lineal, ¿sí? Ok, esto es súper importante que sea lineal, porque si es lineal, tú te recordarás, ¿no es cierto?, que dado que esa función es lineal, tú sabes y comprendes que la pendiente de una función lineal es constante. Y en este caso, ¿cuál va a ser la pendiente de eso? Bueno, ¿no es cierto? Si lo sacas, ¿no es cierto?, tú sabes que la pendiente de una función lineal es simplemente, ¿no es cierto?, lo que acompaña a tu variable. ¿Qué es lo que acompaña a tu variable? El precio, ¿ok? Eso lo veremos a continuación, ¿ok? Entonces, la función de abajo, ¿no es cierto?, o sea, la curva de abajo es simplemente tu, ¿no es cierto?, función de beneficio, ¿sí? Y tú sabes que tu beneficio es
tu ingreso total menos tu costo total, ¿sí? Esto viene por total revenue y total cost, ¿sí? Ok, entonces mira, si te das cuenta de algo, tú sabes, ¿no es cierto?, que si no produces nada, ¿cierto? Tu beneficio va a ser ese costo total. Por lo tanto, tu beneficio va a ser negativo. ¿Por qué? Porque recuerda que si tú no produces nada, tu beneficio es cero menos, ¿no es cierto?, 30, que es tu costo total. ¿Sí? Bueno, luego, si empiezas a producir, ¿cierto? Esto que está acá, ¿no es cierto?, empieza a ser menor, ¿no es cierto? O sea, la diferencia entre costo total, o sea, entre ingreso y costo total, se empieza a disminuir, ¿sí? Pero ¿te sirve producir acá? No, ¿verdad? ¿Por qué no te sirve? Porque recuerda que tu beneficio, ¿no es cierto?, es la distancia entre estas dos curvas en cada punto, ¿sí? Entonces, si tú sabes que tu beneficio es tu ingreso, ¿no es cierto?, tu ingreso menos tu costo total, todo este trazo acá, ¿no es cierto?, dado que la curva de costo total está arriba, va a ser, tú vas a tener un beneficio negativo. Y eso es lo que tú estás diciendo acá. Oye, mira, yo pago 30 si no produzco nada, ¿no es cierto? Y ese beneficio, ¿no es cierto? Cuando yo empiezo a producir, ¿no es cierto?, baja al principio obviamente, pero después empieza a disminuir, o sea, a aumentar tu beneficio porque empieza a disminuir, ¿no es cierto?, tu distancia, ¿no es cierto?, a disminuir hasta que se hace cero, ¿sí? ¿Qué sucede cuando la curva de costo total pasa por debajo de tu beneficio? Bueno, tu beneficio, o sea, pasa por debajo, o sea, está debajo del ingreso total, tu beneficio, ¿no es cierto?, empieza a aumentar, empieza a ser positivo y llega, ¿no es cierto?, a un punto donde es máximo, ¿sí? Luego, ¿cierto?, si tú sigues produciendo, tu beneficio empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que llega a cero, ¿sí? Luego, si sigues produciendo, ¿cierto?, luego de este punto, sabes que dado que ahora la curva de costo total está por encima de la curva de ingreso, eso quiere decir que nuevamente tu ingreso va a ser negativo, ¿no es cierto? Ok, mira, ¿qué te puedo contar de acá? Hay varias cosas que te puedo contar, creo que esto lo voy a leer enseguida para que te quede bien claro, pero este punto máximo, ¿cierto? Te tiene que llamar la atención, de que este punto máximo que estoy marcando acá con verde, ¿no es cierto?, se logre cuando la pendiente del costo total sea igual a la pendiente de tu ingreso marginal, ¿sí? Bueno, y tú sabes que la pendiente de tu costo total, ¿qué es? Costo marginal, y ¿qué es la pendiente de tu ingreso total? Tu precio. Perfecto, ¿sí? Entonces, mira, para obtener el nivel máximo de producción que maximiza los beneficios, podemos ir restando ambas curvas en cada nivel de producción. Perfecto, que es lo que empieza a hacer acá. ¿Qué puedes notar de la figura? Lo siguiente. La mayor diferencia se encuentra, ¿no es cierto?, cuando Q, ¿sí?, es 7,4, o sea, va a producir 7,4 bienes, ¿no es cierto? Como en el corto plazo podría haber costos fijos, cuando la producción es cero, el ingreso total, ¿no es cierto?, es cero. Perfecto, ¿sí? Los costos totales, ¿no es cierto?, serán sus costos fijos, bueno, y el beneficio será menos 3. Súper. Cuando las curvas de ingreso total y costo total se cortan, los beneficios son cero, ¿cierto? Lo tenemos acá y lo tenemos acá, ¿sí? Y bueno, algo fácil de ver es que la mayor diferencia entre ingreso total y costo total, recuerda que es donde se encuentra el mayor beneficio, ¿cierto? Se encuentra donde igualo las pendientes de ambas curvas, ¿cierto? Y ahí te pongo otra vez, sí, otra vez, porque acuérdate que siempre que quieres buscar un máximo en teoría del consumidor, en teoría del productor, etcétera, 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 siempre igualamos pendientes, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando tenemos, ¿no es cierto?, la utilidad marginal de X, ¿no es cierto?, partido por la utilidad marginal de Y, igual a qué, bueno, el precio, ¿no es cierto?, de X partido por el precio de Y. Perfecto. Estoy igualando pendientes, igual que acá. Solo que acá es mucho más fácil. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿no es cierto? Veamos qué es tu ingreso marginal. Ya te lo dije anteriormente, pero para que quede totalmente claro, ¿sí? Y el cabo de ingreso marginal, ¿no es cierto?, es el cambio en el ingreso de vender una unidad, ¿no es cierto?, más del producto. Siempre lo mismo, ¿sí? Para el caso de competencia perfecta, ¿no es cierto?, como el precio de venta es constante, porque recuerda que tú eres un tomador de precio, ¿no es cierto?, el ingreso por vender una unidad extra es simplemente P, ¿sí? O sea, el
ingreso marginal, es la pendiente, ¿no es cierto?, que te acabo de decir, de la curva de ingreso total. Ya esto es importante, dado que bajo otros supuestos podría ser que esta relación lineal no se cumpliera, ¿no es cierto? Cuando tú veas otros tipos de modelos, quizás, ¿no es cierto?, no competencia perfecta, no tiene por qué, ¿no es cierto?, el ingreso total, ¿no es cierto?, ser una función lineal, ¿no es cierto?, de y de tu cantidad. Si eso no tiene por qué suceder. En este caso sucede porque simplemente, ¿no es cierto?, estamos en un contexto, en un escenario de competencia perfecta. Y como es competencia perfecta, tú sabes, ¿no es cierto?, que esta relación, ¿no es cierto?, de tu ingreso marginal con Q es lineal, ¿sí? Por lo tanto, está pendiente de esos P, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es importante que el ingreso marginal sea igual a P? ¿Sí? Bueno, es importante, dado que cuando la firma quiere maximizar sus beneficios, ¿no es cierto? ¿Qué puede ir comparando? Bueno, puede ir comparando su ingreso marginal y su costo marginal, de ir produciendo cada unidad, por supuesto, y tú sabes que, ¿no es cierto?, Eh, el mayor nivel, ¿no es cierto?, de beneficio que puede adquirir una firma es cuando esas dos pendientes se igualan, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se debería preocupar el tomador de decisión? Bueno, debería, ¿no es cierto?, producir mientras el beneficio sea mayor a cero, por supuesto, y saber que cuando el ingreso marginal y sus costos marginales, ¿no es cierto?, y su costo marginal se igualan, significa, ¿no es cierto?, que el beneficio marginal de la utilidad de la última unidad, ¿no es cierto?, es cero. Pero como beneficio marginal, sí, obvio. Acuérdate que tu beneficio marginal va a ser simplemente, ¿no es cierto?, Eh, tu ingreso marginal, esto menos tu costo marginal, ¿sí? Bueno, tú sabes que obviamente esto igual a cero y tú puedes igualar, ¿no es cierto?, tu ingreso marginal igual a tu costo marginal. Ya, pero ¿cuándo es cero? Bueno, cuando derivo, qué sé yo, ¿no es cierto? Cuando estas dos se igualan y son iguales, eso es cero, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo enseguida, ¿sí? Eh, eso. Ya, ok. Entonces tenemos, ¿sí? Ya, ahí alcanzo un poco mejor, ¿sí? Em, Tenemos que nosotros, dado que estamos igualando pendientes, ¿no es cierto? Tenemos lo que se llama la condición de óptimo. Recuerda que la condición de óptimo es la que te expliqué recién para la teoría del consumidor, es muy igual, ¿no es cierto?, para la teoría del productor, y ahora también, ¿no es cierto?, vamos, ¿no es cierto?, a igualar dos curvas que nos permitan encontrar, ¿no es cierto?, el máximo de beneficio de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la condición de óptimo es simplemente decir dónde, ¿no es cierto?, la firma va a producir. ¿Para dónde va a producir? En un punto en el que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. ¿Y dónde se produce eso? Bueno, se produce cuando el precio, ¿no es cierto?, es igual al costo marginal. ¿Sí? Oye, pero el precio es igual al costo marginal en dos partes, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Y acá, ¿sí? Perfecto. Entonces te digo del gráfico, la pregunta a contestar, ¿cierto?, sería, ¿en qué punto el precio es igual al costo marginal? Cuando el costo marginal es descendente, o sea, acá, ¿sí? O cuando es ascendente, acá, ¿sí? Bueno, entonces mira, ¿qué sucedería, ¿no es cierto?, si tomáramos la igualdad, ¿no es cierto?, de ambas rectas, o sea, del ingreso marginal y del costo marginal, en la parte descendente del costo marginal? ¿Sí? O sea, cuando el costo marginal, ¿no es cierto?, es mayor al precio. Oye, recuerda que este es el precio. ¿Por qué ese es el precio? Porque recuerda que acá en este gráfico lo que estamos haciendo es simplemente graficar costo marginal, costo total promedio, ¿no es cierto? Y la pendiente de tu ingreso total, que es tu ingreso marginal, y ese ingreso marginal es P. En este caso se le dio un valor de 18. Eso solamente. ¿Por qué se le dio un valor de 18? Para graficar lo que viene, ¿sí? O sea, para explicarte mejor lo que viene, ¿sí? Entonces, si nosotros tomáramos, ¿no es cierto?, la igualdad de las rectas marginales cuando el costo marginal es descendente, ¿no es cierto?, ¿qué tendríamos? ¿Sí? Primero, tendríamos que los beneficios marginales son negativos, ¿sí? ¿Por qué? Oye, porque mira, el beneficio marginal, o, sí, bueno, el beneficio marginal, ¿no es cierto?, es igual a tu ingreso marginal menos tu costo marginal.
Y este de acá, ¿no es cierto? Que en cada punto tú sabes que es mayor que este. Por lo tanto, eso te queda negativo. ¿Sí? Entonces, dado que ese no es el punto que tú estás buscando, la única opción, ¿no es cierto?, es que la igualdad se cumpla cuando los costos marginales están en la parte ascendente, o sea, acá. ¿Sí? Luego, para maximizar sus beneficios, la firma, ¿no es cierto?, debe seguir la siguiente regla. ¿Qué regla? La regla, ¿no es cierto? La tenemos que aprender, bueno, de memoria, como casi todo, ¿no es cierto?, en economía, porque es muy, muy importante. ¿Sí? Ahora, cuando miras un gráfico, ¿cierto? Tú ya que estás experto en gráficos, te quedaría muy claro también. ¿Sí? Vamos a poner un puntito acá, que es el punto donde quiero la igualdad. ¿Sí? Entonces, dado que el precio, ¿no es cierto?, es mayor, ¿no es cierto?, que el menor valor del costo variable medio, o sea, ¿cuál es el costo variable medio? Este. ¿Cuál es el mínimo valor? Acá. ¿Por qué tú sabes que ese es el mínimo valor? Porque tú sabes que tu costo variable promedio, ¿no es cierto?, es descendente. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde el costo marginal lo corta. Desde ahí hacia adelante, ¿no es cierto?, empieza a crecer. ¿Sí? Perfecto. Entonces, sigo y repito. Dado que el precio es mayor que el menor valor, ¿no es cierto?, del costo variable medio, la firma, ¿no es cierto?, debe producir una cantidad para la que se cumpla que el precio es igual al costo marginal en el tramo creciente de la curva de costo marginal. ¿Sí? Entonces te explico un poco la intuición. Un poco la intuición, lo que te dice acá es lo siguiente. Mira, acá, en este tramo de acá, el beneficio va a ser negativo. ¿Sí? Cuando tú estás acá, tú sabes que tu precio, o sea, tu ingreso marginal, es mayor, ¿no es cierto?, que el costo marginal. ¿Sí? Entonces, tus beneficios van a empezar a subir, y a medida que agregues una unidad más, estos beneficios, ¿no es cierto?, van a empezar, ¿no es cierto?, a ser cada vez más pequeños. Si tú llegas acá, tu beneficio, ¿no es cierto?, va a ser igual a cero, pero vas a estar en la mayor, ¿no es cierto?, en la mayor distancia de las curvas de ingreso total y de costo total. ¿Sí? Acuérdate que acá estamos los marginales, pero yo quiero ver el ingreso total, o sea, tu beneficio total, que es ingreso total menos costo total. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos decir? Mira, ahora tú te podrías sorprender, me podrías decir, oye, pero ¿qué tiene que ver? Porque si estábamos hablando de costo marginal, de ingreso marginal, ahora pusiste una nueva regla que es, ¿no es cierto?, que el precio tiene que ser mayor al valor mínimo, ¿no es cierto?, de tu costo promedio, de tu costo total promedio, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver con la condición de cierre. Y la pregunta es, ¿por qué el precio tiene que ser mayor que el punto mínimo de la curva, ¿no es cierto?, de costo variable promedio, ¿sí? Bueno, entonces le pongo la respuesta en simple, porque si no, ¿no es cierto? Si no se cumpliera lo anterior, la empresa le conviene cerrar a corto plazo, es decir, no producir nada. Bueno, ¿y eso por qué viene? Mira, esto ocurre dado que la firma, ¿no es cierto?, busca producir de forma que los ingresos totales sean, ¿no es cierto?, mucho mayores que los costos variables. Perfecto. Y tú sabes que tu ingreso es, o sea, tu beneficio es igual a tu ingreso total menos tu costo total. Pero tú sabes que en corto plazo, ¿qué pasa en corto plazo? Tú vas a tener tu costo variable que depende de Q y que va a depender de un factor, ¿no es cierto? O de los factores, ¿no es cierto? Bueno, para no complicarlo, del factor trabajo, ¿no es cierto? Y va a tener, ¿no es cierto?, costo fijo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué idea hay detrás de esto? ¿No es cierto? La idea detrás de esto es que si los ingresos son menores que los costos variables, ¿no es cierto? O sea, los ingresos totales menores, ¿no es cierto?, que tus costos variables, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la firma? Bueno, la firma sí o sí, ¿no es cierto?, está perdiendo dinero por producir, porque esto, ¿no es cierto?, dado que se cumple esto, mi beneficio, ¿no es cierto?, va a ser negativo. ¿Sí? Y aún más, ¿no es cierto? A eso que te puse ahí, se le debe sumar, ¿no es cierto? El dinero que tengo que pagar, ¿no es cierto? Que tengo que gastar, simplemente porque tengo una empresa, ¿no es cierto? Y esa empresa tiene costos fijos, ¿sí? Ok. En cambio, ¿no es cierto? Cuando, ¿no es cierto?, la diferencia, ¿cierto?, entre ingreso y costo variable, ¿no es cierto?, es positiva, ¿no es cierto? Eso es lo mismo, ¿no es cierto? Si te hablo, para no confundirte, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que o te hablo de diferencia, ¿no es cierto? La diferencia, o sea, el ingreso total menos tu costo variable es positivo.
¿Qué pasa ahí? Tendremos que los beneficios de producir le permiten cubrir a lo menos sus costos fijos, ¿sí? Entonces hay varias cosas que nosotros vamos a ver, ¿ya? Pero mira, antes de eso, te digo entonces que, bueno, luego, para que la firma produzca, o sea, para que la firma tenga, ¿no es cierto? Para que diga, ya, voy a producir, ¿sí? Tú sabes, ¿no es cierto? Que se tiene que cumplir que tu ingreso total, ¿no es cierto? Sea a lo menos, ¿no es cierto? Igual a tu costo variable, ¿sí? Por supuesto que caso contrario, que eso de acá, tengo beneficios negativos y la empresa va a decidir no producir, ¿ok? Dado, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que tu ingreso total tiene que ser a lo menos tu costo variable, bueno, simplemente lo que voy a hacer es dividirlo, ¿no es cierto?, en Q. Voy a dividir el ingreso total y tu costo variable. Ya, pero eso es igual, es idéntico a que si nosotros tuviéramos, ¿no es cierto?, tu ingreso medio, ¿no es cierto?, mayor o igual, o sea, tu ingreso medio sea a lo menos, ¿no es cierto?, tu costo variable medio, que también está en el gráfico como costo variable promedio, ¿sí? Ok. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tú sabes desde un principio? Bueno, tú sabes, ¿no es cierto?, que tu ingreso total, ¿no es cierto?, es una función de Q, ¿cierto? Y tiene una, ¿no es cierto?, es una función lineal, ¿no es cierto?, de Q. Perfecto, entonces tu ingreso medio, oye, tu ingreso medio también es P, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, tú sabes que el ingreso total es P por Q, se van estos Q, ¿no es cierto? Y te queda P, ¿sí? Bueno, si yo reemplazo ese P donde corresponde, ¿no es cierto?, en tu ingreso medio, tú sabes, ¿no es cierto?, que tu precio tiene que ser mayor o igual, o sea, a lo menos, ¿no es cierto?, tu costo variable medio, ¿sí? Bueno, si sucede lo contrario, para cualquier cantidad producida, ¿no es cierto?, la firma tendrá que sus costos variables superarán a sus ingresos totales, lo que sería una pérdida de dinero para la firma, ¿sí? Que es lo que hemos dicho hace mucho rato, ¿sí? Entonces, existe una condición de cierre, ¿ok? Esa condición de cierre es cuando el precio cae por debajo, ¿no es cierto?, del mínimo del costo variable medio, la firma cerrará en el corto plazo, ¿sí? O sea, que si tu precio, ¿verdad?, es menor, ¿sí?, menor que tu costo variable medio, ¿cierto?, la firma tomará la decisión de cerrar en el corto plazo. Corto plazo, ¿no es cierto?, cierra, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si el precio es a lo menos tu costo variable medio? ¿Cierto? La empresa decide producir. ¿Por qué? Porque está, ¿no es cierto?, cubriendo a lo menos, ¿no es cierto?, sus costos fijos. ¿Sí? Ok, mira, dado lo anterior, ¿no es cierto?, lo que te expliqué anteriormente, en el corto plazo tú puedes encontrar la oferta, ¿no es cierto?, de una firma competitiva. ¿Sí? Entonces, la oferta, a ver si me puedo ver, la oferta, ¿no es cierto?, en el corto plazo, simplemente tiene que considerar dos reglas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos reglas? Bueno, la primera regla es lo que te explicamos anteriormente, ¿no es cierto?, que el precio es igual al costo marginal en, ¿no es cierto?, la parte ascendente de la curva de costo marginal. ¿Sí? O sea, en la parte de acá. ¿Sí? El precio, ¿no es cierto?, de nuevo, el precio tiene que ser a lo menos, ¿no es cierto?, tu precio, o sea, tiene que ser a lo menos, ¿no es cierto?, tu costo variable medio, ¿sí? El precio debe ser mayor al valor mínimo de la curva, ¿no es cierto?, de costo variable medio, ¿sí? Mayor igual, porque tiene que ser a lo menos, ¿sí? Ok. Entonces, de ese gráfico, ¿no es cierto?, cumpliendo esas dos reglas, tú puedes obtener, ¿no es cierto?, tu curva de oferta. ¿Y cuál va a ser tu curva de oferta? Lo que está en rojo, ¿sí? ¿Y qué dice eso? Bueno, dice que en el punto, ¿no es cierto?, donde está el mínimo costo variable medio, ¿no es cierto?, hacia abajo, tú no vas a producir nada, ¿sí? Y también dice, ¿sí?, que desde, ¿no es cierto?, tu punto mínimo, ¿no es cierto?, de tu costo variable medio, tú vas a empezar a producir, ¿sí? Entonces, esta curva que está acá, ¿no es cierto?, con la parte positiva de tu costo marginal, van a formar, ¿no es cierto?, tu oferta en el corto plazo de una firma competitiva, ¿sí? Ahora mira, hay varias cosas que
¿Por qué ahora, aparte, ¿no es cierto?, de tu costo variable medio, ¿no es cierto?, promedio, también pusieron la curva, ¿no es cierto?, de tu costo total, ¿no es cierto?, promedio. Bueno, eso, ¿no es cierto?, lo pusieron porque ese costo total promedio, ¿no es cierto?, nos permite a nosotros tomar, ¿no es cierto?, o saber cuánto es el beneficio que está recibiendo, ¿no es cierto?, la, la firma, ¿no es cierto? Y qué cosas están pasando. ¿Debo producir más? ¿Debo producir menos? ¿Qué estoy cubriendo? ¿Qué no? ¿Qué me ayuda? ¿Qué no me ayuda? ¿No es cierto? Entonces, antes de eso, acá pongo en general en la curva de oferta de corto plazo, cuando el precio es menor al mínimo, que es lo que dijimos recién, el costo variable medio, la firma, ¿no es cierto?, está en la condición de cierre. ¿Sí? ¿Por qué? No estoy produciendo nada, ¿no es cierto? Por lo que la firma debe producir una cantidad de Q igual cero. Nada. ¿Sí? Si el precio está por sobre el costo variable medio, produzco la cantidad para la cual el precio, ¿no es cierto?, igual al costo marginal. ¿Sí? Perfecto. Acuérdate que esta parte de acá, ¿no es cierto?, que es la parte positiva, ¿no es cierto?, de tu costo marginal, se transforma en ¿qué? Se transforma en la oferta, ¿no es cierto?, que hago, ¿no es cierto?, en el corto plazo. O sea, en la oferta de una firma competitiva. Bueno, entonces, mira, ¿qué sucede? ¿No es cierto? ¿Por qué acá ponemos el costo total medio? Mira, para el tramo, ¿no es cierto? Para el tramo, ¿no es cierto?, de precios bajo, ¿no es cierto?, bajo ese punto, bajo el punto mínimo de costo variable medio, los beneficios son, ¿no es cierto?, menos mis costos fijos. Lo que te estoy diciendo ahí es que tu beneficio, ¿no es cierto?, dado que no estoy produciendo nada, tu ingreso, ¿no es cierto?, va a ser cero, por lo tanto lo único que va a considerar acá es tu costo fijo, porque tus costos variables también van a ser cero. Perfecto. Pero mira acá, esto es lo interesante de por qué acá, ¿no es cierto?, está la curva de costo, ¿no es cierto?, total promedio, ¿sí? Mira, para los precios sobre el costo variable medio, en este caso 14, ¿no es cierto?, mis beneficios son menos negativos que mis costos fijos, por supuesto, ¿sí? Si yo estoy produciendo en ese punto, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es cubrir a lo menos mis costos fijos, ¿no es cierto? Eh, pero con ese precio, obviamente, ¿no es cierto?, los ingresos totales son menores que mis costos totales, obvio, porque estoy por debajo, ¿no es cierto?, del promedio, ¿no es cierto?, de mi costo total. Esto quiere decir que los ingresos superan a los costos variables, pero la firma obviamente que no logra, ¿no es cierto?, no logra que el beneficio compense, ¿no es cierto?, el costo fijo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede, ¿no es cierto?, cuando el precio está sobre el costo medio total? O sea, está sobre esta curva. El precio está acá. ¿Sí? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, los beneficios van a ser positivos. ¿Sí? ¿Por qué van a ser positivos? Bueno, van a ser positivos porque acá, ¿no es cierto?, mi ingreso total, ¿no es cierto?, ingreso total, ¿no es cierto?, va a ser mayor, ¿no es cierto?, a, ¿no es cierto?, mi costo total. ¿Sí? Perfecto. Esto es importante porque luego, ¿no es cierto?, vamos a querer saber cuánto mide, cuál es el excedente del productor, ¿no es cierto?, cómo se comporta, le sirve o no, cuando tengo todavía beneficios negativos. Recuerda que acá todavía tienes beneficios negativos, acá tienes beneficios positivos. Lo importante de esta primera parte es que tú sepas que dado tu costo marginal y estas dos reglas, tú puedes, ¿no es cierto?, obtener ahora lo que se llama la oferta de la firma competitiva. ¿Sí? Perfecto, mira, lo último que te quiero mostrar, ¿no es cierto?, es que dado, ¿no es cierto?, un conjunto de firmas, tú puedes obtener la oferta, ¿no es cierto?, a corto plazo de una industria competitiva. Entonces, lo único que tienes que hacer acá es que para encontrar la oferta de corto plazo en una industria competitiva, se añaden las curvas de oferta individuales, ¿no es cierto?, de las firmas de forma horizontal. ¿Sí? O sea, yo voy sumando, ¿no es cierto?, cuando yo voy sumando, ¿no es cierto?, las firmas, o sea, la cantidad que producen las firmas, de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo producen, ¿no es cierto?, en determinados precios. Por eso acá lo que hago es decir, la idea es ir probando con distintos precios y ver que las firmas empiezan a producir en el precio que se escoja.
Luego se debe ir sumando las cantidades que se producen, ¿no es cierto?, que se producirían a cada precio. ¿Sí? Ya. Entonces, mira, analicemos esto. Mira, si te das cuenta, estas firmas, ¿no es cierto?, producen a distinto precio. Esta empieza a producir en 2, la de acá empieza a producir en 3. ¿Sí? ¿Nosotros qué queremos ver? Queremos ver cómo es, ¿no es cierto?, cómo es la curva de oferta, ¿no es cierto? O sea, la curva de oferta, pero para una industria, ¿no es cierto?, competitiva. ¿Sí? Anteriormente lo que vimos es la curva de oferta, pero para una firma. ¿Sí? Ahora vamos a sumar firmas, ¿no es cierto?, que en este caso, ¿no es cierto?, son heterogéneas porque producen de forma distinta a distintos precios, ¿no es cierto? Y queremos ver cómo es la forma, ¿no es cierto?, cómo es la forma, ¿no es cierto?, de esta oferta. ¿Sí? Entonces, ¿qué te tienes que dar cuenta acá, por ejemplo? Bueno, acá, ¿no es cierto?, te tienes que dar cuenta de lo siguiente. La firma 1 empieza a producir con un precio de 2 y la firma 2 empieza a producir con un precio de 3. Perfecto. Entonces, ¿cómo yo veo eso en el total? Mira, tú sabes que esta produce 7 y esta produce 8. Perfecto. Entonces, el total de la industria va a producir 15. ¿Sí? Perfecto. Pero mira, acá, cuando yo tengo un precio de 2, yo sé, ¿no es cierto?, que la firma, ¿no es cierto?, va a empezar a producir. ¿Sí? Y va a producir una cantidad de 2, que es lo que está acá. ¿Sí? Luego, ¿cierto?, va a producir, ¿no es cierto?, a este precio una unidad. ¿Sí? O sea, voy a ir aumentando el precio y voy a producir una unidad. ¿Cierto? Luego, ¿qué sucede? Mira, lo que sucede es lo siguiente. ¿Yo qué sé? Yo sé que, mira, acá, perdón, yo sé que acá, en la segunda firma, ¿cierto?, cuando yo tengo un precio de 3, empiezo a producir una cantidad de 4 unidades. ¿Sí? Mira, mira lo que sucede acá. Empiezo a producir una cantidad de 4 unidades a ese precio. Entonces, de 3 a 7 hay 4 unidades. ¿Sí? Y esas 4 unidades corresponden a la firma, ¿no es cierto?, 2. Y lo que dibujé acá corresponde a la firma 1. ¿Sí? Perfecto, mira, desde el precio 3 en adelante, yo sé, ¿no es cierto?, de aquí, yo sé que la firma 1 produce cierta cantidad y la firma 2 produce cierta cantidad. ¿Cuánto produce la firma 1? 4. ¿Cuánto produce la firma 2? 4. Perfecto. Entonces acá, de aquí a acá, a ese precio, ambos llegan a 7, ¿no es cierto? Y que aumenta el precio, voy produciendo mayor cantidad, y acá van a ver 4 de la firma 1, más 4 de la firma 2. 4 más 4, ¿no es cierto?, te dan 8 y 8 más 7 te da 15. Bueno, eso es para firmas heterogéneas. Por favor, eso ensáyalo, compréndelo bien. A veces es un poco difícil de digerir, pero yo sé que tú puedes, ¿sí? ¿Qué sucede, ¿no es cierto?, si las ofertas individuales de cada firma son iguales? Bueno, para eso existe una fórmula general y esta fórmula general, al fin y al cabo, te permite calcular, ¿no es cierto?, la oferta de la industria. Hay un ejercicio en el libro que tú puedes ver, que tú puedes mirar, pero obviamente que en la ayudantía, ¿no es cierto?, Eh, del lunes y el martes tú la vas a poder ver, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice esa fórmula? Mira, yo tengo una función, ¿no es cierto?, que es al fin y al cabo mi función de oferta individual, porque acá hay un Q sub i, ¿no es cierto?, que va a ser igual a C más D, un parámetro, por Q sub i. Bueno, voy a intercambiar, o sea, voy a despejar Q sub i y lo voy a dejar en función de P, ¿sí? Yo lo que quiero saber, ¿no es cierto?, es, recuerda, la oferta de la industria. Y todas, ¿no es cierto?, tienen la misma función de oferta. Perfecto. Si son 5, ¿no es cierto?, si son 5 firmas, bueno, simplemente voy a multiplicar ese 5, la cantidad de firmas, ¿no es cierto?, por, ¿no es cierto?, la función que corresponde, ¿no es cierto?, a cada firma, porque acuérdate que son iguales, entonces simplemente multiplico. Bueno, multiplico hacia adentro, me queda n partido en d por p, menos n partido en d por c, ¿no es cierto? Y ahora lo que quiero saber, ¿no es cierto?, es la forma que tiene, ¿no es cierto?, la curva de oferta de la industria. Nuevamente separo p, pero fíjate que ahora tú tienes la cantidad que produce la industria, ¿no es cierto?, para cada punto. ¿Sí? Perfecto. Eso sería, ¿verdad? La segunda clase para el examen. Recuerda que para el examen entra toda la materia, para el control acumulativo también. Te deseo mucho éxito, que estés muy bien.